Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Bueno, como cada semana le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, Alfredo, gracias. Buenos días, Marco, buenos días. Pues aquí estamos contentos. Siento yo que hemos tenido ya un mejor clima, un poco mejor, y han iniciado las lluvias, lo cual es muy positivo. Y justamente hoy vamos a platicar de este tema, lo teníamos en el tintero ya desde hace algunas semanas, habíamos estado estudiando sobre este tema para poder entender qué es lo que está sucediendo en el mundo con respecto al clima, que está relacionado desde luego con el cambio climático. El cambio climático es el eje de todos los problemas climáticos que estamos viviendo, y se suman al cambio climático otros factores naturales que pues agravan la situación en determinado momento. Entonces quiero tomar este tema el día de hoy. Traigo algunas imágenes igualmente para quienes nos ven en pantalla, podamos ser a lo mejor un poco más explícitos en la explicación. Entonces vamos a iniciar con el tema. Bueno, les quiero comentar que estas son fuentes básicamente universitarias, particularmente de la UNAM, algunas fuentes de páginas disponibles en Internet también, en donde bueno, se corrobora la información, se cruza incluso la formación con otras fuentes. Primero decir que el doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, alertaba ya el día 22 de mayo pasado que tendremos los próximos 10 o 15 días mayores temperaturas pues de las que hemos vivido, de hecho las mayores temperaturas registradas en la historia, y esto coincide incluso con el hecho de que todavía se prevé una ola de calor para los primeros días de junio. Entonces todavía no termina esta temporada de olas de calor, que ya se han ido haciendo más comunes. Antes hablar de una ola de calor no era común y ahora pues es completamente de todos los días. Y bueno, vamos a platicar sobre ello. Decir que las olas de calor están relacionadas justamente con varios factores, entre ellos, pues desde luego, mayor radiación solar, de lo que tocaremos también el tema más adelantito, que generan aumento de la temperatura y también aumento de la concentración de ozono, porque a mayor temperatura pues hay un mayor número de reacciones químicas en la atmósfera y entonces se genera también mayor concentración de ozono. Y que abril del 2024 fue el mes más cálido del que se tiene registro histórico en 47 países. Así entonces, este evento de olas de calor que hemos vivido en estos últimos meses ha sido histórico, ha sido una temporada fuera de lo común. En la siguiente imagen vamos a platicar un poquito de las causas. Desde luego, una de las causas principales es el cambio climático. Todo lo que está sucediendo alrededor, fenómenos naturales sobre todo, pues se agravan o se incrementa el efecto por el cambio climático. Y recordemos que el cambio climático está relacionado con la emisión con las emisiones de carbono, pues, y que finalmente se tiene a través del Acuerdo de París de 2015 establecido que se harán todos los esfuerzos posibles para evitar que la temperatura incremente en 2 grados centígrados durante este siglo. Sin embargo, ya antes de este fenómeno del Niño que hemos vivido, ya estábamos en 1.2 grados y parece ser que se aumentó a 1.5. O sea, en realidad vamos con muchos problemas en temas de cambio climático. En ese sentido, se estableció el año pasado que 2023 fue el año más caluroso de los últimos 125,000 años. Es impresionante la cifra. Y yo creo que 2024 está a ese nivel, si no es que más. Y que octubre del 2023 fue el octubre más caluroso de toda la historia de la que se tiene registro. Entonces, esos son datos muy importantes que nos hacen justamente pensar en que hay que actuar y que tener conocimiento de estos fenómenos y de esta situación nos debe permitir tomar mejores decisiones. En la siguiente imagen les platico un poquito sobre el fenómeno del Niño, conocido también como el Niño Oscilación del Sur. Este fenómeno, tanto el niño como la niña, se presentan mínimo cada 2 años, máximo cada 7 años. Es decir, entre 2 y 7 años. Están de forma cíclica y suelen durar entre 9 y 12 meses cada uno.
Y bueno, el fenómeno del Niño se trata de un patrón climático asociado al calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico tropical central y oriental. Es un fenómeno natural. Sin embargo, se agrava o se acrecenta cuando se suma a los efectos del cambio climático, que es lo que estamos viendo pues, justamente en estos momentos. En ese sentido, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial oriental generan aguas inusualmente cálidas entre América del Sur y la línea internacional de cambio de fecha, que es el meridiano 180. Les voy a mostrar en la siguiente imagen un mapa para que comprendamos qué quiere decir. Aquí tenemos un mapa mundi, y en un color un poquito más oscuro, transparente, se muestra justamente esta franja entre América del Sur y se recorre hasta la línea de 180 grados, el meridiano 180, que es el meridiano que pasa por el estrecho entre Asia y Alaska, ¿no? El estrecho de Bering. En ese sentido, si ustedes ven el mapa, toda esa franja cubre completamente a México y prácticamente a toda América del Norte. Entonces estamos inmersos en ese domo de calor que se genera por efecto justamente del fenómeno del Niño. Bueno, en la siguiente imagen también les platico que el fenómeno del Niño hace que los vientos alisios, que son los vientos de este a oeste, mueran, decaigan por completo. Y eso genera temperaturas más cálidas del aire en la parte central y oriental del Pacífico tropical. Y este efecto tiene dos consecuencias importantes. Uno, el calentamiento de las temperaturas de la superficie del océano, que se generan en donde se generan después de esto lluvias más intensas e inundaciones, es decir, después de este fenómeno viene la contraparte, que es la Niña, con lluvias intensas e inundaciones, que tampoco es deseable, ¿no? Necesitamos que llueva, pero que llueva, digamos, de forma equilibrada, ¿no? Que llueva de forma constante, pero no trombas y no lluvias tan intensas. Esa es una parte, esto en el Pacífico Oriental. Y por otro lado, no se forman las lluvias necesarias en el Pacífico Occidental, en donde se generan sequías en Asia y Oceanía. Entonces, todos estos patrones, todos estos parámetros, pues nos están en combinación con el cambio climático afectando y generando lo que hoy hemos tenido como estas grandes olas de calor que han sido cada vez más constantes. En la siguiente imagen les muestro, entonces, la entrada de la Niña. Al final del camino, como yo les platicaba, y en esta imagen se muestra, el incremento de la temperatura que se encontraba en 1.2 grados desde la época preindustrial ha incrementado a partir de este fenómeno del Niño de 2023-2024 a un calentamiento superior a 1.5 grados, lo cual es suficientemente grave. Es un tema que se tiene que tratar a nivel internacional para disminuir todos los efectos del cambio climático. El Niño se debilita hacia junio del 2024, técnicamente terminó en abril del 2024 o fue su máximo en abril y se va debilitando hasta junio del 2024 y a partir de junio se desarrollará la Niña. Y así como el fenómeno del Niño fue catalogado como fuerte en este periodo, la Niña también es catalogada como fuerte. Entonces, se espera que se presenten lluvias fuertes y ya hemos empezado a ver algunos casos en Puebla. Hace poquitos días hubo un tema de lluvias intensas, que esto pues al contrario de beneficiar, afectan igualmente porque afectan cosechas, afectan viviendas, afectan a personas, entonces no es necesariamente una solución la Niña. Así que bueno, tendremos que estar atentos también en ese sentido a esta temporada de lluvias. Y otro aspecto importante pues es la actividad solar, que les platico rápidamente. En la siguiente imagen, pues el sol también está siendo una parte importante, sin embargo no necesariamente está, digamos, propiciando estas olas de calor. El sol cambia de su polaridad, invierte sus polos magnéticos cada 11 años. Y los ciclos son de 22 años. 11 años invierte sus polos magnéticos de norte a sur y los siguientes 11 años los vuelve a invertir y queda como estaba cada 22 años. Estamos ahorita nosotros en el ciclo solar número 25, que inició en el 2019 y tendrá su máximo en el 2025. En ese sentido es que hoy tenemos atardeceres más espectaculares, la vista de auroras boreales inusuales en nuestro país y en otras partes del mundo.
Y a partir del 2025 irá disminuyendo hasta que en el 2030 se cumpla este ciclo de 11 años e inicie su nuevo ciclo de inversión de sus polos magnéticos. Gracias a estos ciclos, el Sol genera estas manchas solares que emiten radiación, que se generan eyección de masa coronal, que son, plasma que emana del Sol y que va hacia diferentes puntos, y algunas de estas emanaciones pues van hacia la Tierra, y las tormentas solares de las que ya se han hablado. En la siguiente imagen les muestro pues entonces esta infografía de la UNAM muy interesante. Recuerden que todas las imágenes, para quienes nos siguen en pantalla y quienes nos sigan en redes sociales, están ahí todas las referencias. Nos habla justamente este artículo de la UNAM que estas actividades solares no necesariamente afectan el clima, aunque pueden afectarlo en determinadas condiciones. Particularmente, estas radiaciones solares afectan telecomunicaciones, sistemas satelitales, cuestiones de electricidad, GPS, etcétera, etcétera. No ponen en riesgo la vida en la Tierra, y las únicas eyecciones de masa coronal que sí pueden afectar el clima son aquellas que recibe la Tierra desde el polo sur. Va a depender de la orientación de la Tierra, y porque el campo magnético de la Tierra es diferenciado, no es igual alrededor de toda la Tierra. Sin embargo, en el polo sur se está generando un boquete de campo magnético que está permitiendo mayor entrada de radiación solar. Entonces, si estas eyecciones de masa coronal dan hacia el polo sur, en el momento en el que se emiten, dan hacia el polo sur, entonces es más probable que tengamos afectaciones climáticas relacionadas con la radiación solar. De otra manera, afectan a nivel de telecomunicaciones y de sistemas satelitales. Y finalmente, un tema que se ha estado comentando en los últimos días, en la última imagen, este tema de las avionetas antilluvias que se ha ido comentando. Bueno, pues me di a la tarea de investigar qué había de avionetas antilluvias, y efectivamente no existen como tal las avionetas antilluvias. Son sistemas de avionetas o de mecanismos de siembra de nubes. Debo platicarles también, de acuerdo a la UNAM, que México es pionero en el uso de técnicas de siembra de nubes, y que son tecnologías que, si bien se han desarrollado en nuestro país desde mediados del siglo pasado, son tecnologías que aún tienen que crecer y que mejorar muchísimo. En realidad, lo que sucede es que desde tierra, como se ve en la imagen, desde tierra se pueden bombardear las nubes, o desde aire, a través de avionetas, se bombardean con agentes nucleantes como yoduro de plata. Estos agentes nucleantes, como su nombre lo dice, lo que hacen es propiciar núcleos, pequeñitos núcleos de gotas de agua que se condensan sobre el agente nucleante, y entonces se genera la precipitación y por lo tanto la lluvia. Lo que hacen estos agentes nucleantes es incrementar la precipitación, posiblemente adelantada en alguna zona y no llegaría a otra. Eso es lo que puede suceder. Reducen el tamaño del granizo, y que esto es una de las razones por las cuales se utilizan, porque el granizo afecta a la siembra, afecta a las cosechas, y entonces se evita el granizo y no generan sequías. Ese es realmente un tema que ha estado orbitando. No generan sequías. Y habría que tener nada más consideraciones con los efectos tóxicos del yoduro de plata, aunque se utilizan concentraciones muy pequeñitas. Finalmente es un tema que se tiene que discutir, y que, bueno, pues la investigación tendría que irse hacia otros mecanismos o la del desarrollo de otros agentes nucleantes que pudieran propiciar las lluvias y tener efectos benéficos eventualmente, ¿no? Entonces, en eso consisten estas avionetas que han estado volando y que bueno, pues he dicho que son antilluvias, pero en realidad son estas avionetas de propiciar la lluvia en determinado momento. Como siempre, doctora, pues muchas gracias por las precisiones que son de utilidad a la ciudadanía. Muchas gracias, Marco, Alfredo, y aquí estamos a la hora. Muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana aquí mismo, en este espacio.